¿Qué tal? Dios te bendiga. Te saludo en el nombre de Jesús y deseo que este tiempo pueda ser un tiempo muy bien aprovechado en donde disfrutes la reflexión de la palabra del Señor y puedas pues edificar tu corazón al lado de tu familia. Así que saludo a todos los que están viendo este video o bien escuchando este audio en el nombre de Jesús y esperando de que todo lo que hoy pues podamos abordar sea de mucha bendición para ti y para tu familia. Sigue creciendo en las cosas del Señor, sigue abriendo tu corazón y tu mente y verás que algo bueno puede suceder con el Señor ministrando tu vida. Así que en esta ocasión a este episodio lo he titulado Muere para poder vivir. Y voy a fundamentar este episodio en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 28 y versículo 6. Dice la Biblia de esta manera: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Qué hermoso pasaje donde hace referencia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que iniciemos teniendo una reflexión acerca de lo que hacen las personas hoy en día, ¿verdad? Muchos turistas vemos que van a lo largo del mundo, pagan grandes pasajes, se sacrifican grandes horas de vuelo solo para algo sencillo, podría decirse, ¿verdad? Ir a visitar las pirámides de Egipto, lugares sagrados, el Taj Mahal, y nada más y nada menos que estos lugares son tumbas, son lugares donde habitan los cuerpos o los huesos más bien, ¿verdad? De personas que en su momento fueron eminencia, en el caso de las pirámides, pues, los faraones, y son lugares pomposos, muy grandes y bonitos, por supuesto, arquitectónicamente hablando. Entonces muchas personas se admiran y quieren ir a ver ese lugar donde sencillamente estuvieron personas en un tiempo, pues que ahora ya pues están en sarcófagos, en este caso, ¿verdad? En el caso del Taj Mahal, que está en la India, es un lugar grande, enorme, ¿verdad? Donde año con año llegan múltiples personas, ¿verdad? Multitudes, porque ahí es un lugar amplio que sencillamente fue creado para enterrar a una persona, ¿verdad? De la realeza. Se imagina, ¿verdad? Toda la importancia que las personas le dan a esto, acerca de los lugares que tienen que ver con la muerte. Quiero también mencionarles que en el caso de España, en la ciudad de Madrid, que es su capital, existe un lugar llamado el Valle de los Caídos. ¿Qué es el Valle de los Caídos? Pues es nada más un lugar donde quedó sepultado el cuerpo del general Franco. El general Franco era un caudillo de España. Y por eso pues muchos tienen admiración, personas de diferentes partes del mundo, de muchos países, llegan a ver este lugar que es un panteón, sencillamente porque conocieron la historia del general Franco, supieron cómo era su vida y quieren llegar al lugar donde ellos creen, ¿verdad?, que está reposando. Por supuesto, ustedes y yo conocemos que solamente pues está su cuerpo, ahí fue sepultado, pero más que eso ya no hay nada en esos lugares. Bueno, esos lugares están llenos de personas visitados sencillamente porque son famosos, porque de alguna manera la fama les llegó a ellos y mucha gente pues abre dentro de su ser una admiración hacia ellos y quisieran estar ahí porque de alguna manera sienten que hay algún tipo de conexión espiritual, ¿verdad?, con ellos, o alguna inspiración que los pueda llevar a hacer cosas que ellos esperan, ¿verdad? Sencillamente es un pensamiento, nada más, ¿verdad? Porque ustedes y yo sabemos de que donde están los muertos, pues ahí no hay nada, no hay más que eso, ¿verdad? Solamente sus cadáveres. Ahora, estamos hablando también de que en el caso de la tumba de nuestro Señor Jesucristo, otra persona que murió, pero en este caso es una gran diferencia. El Señor hace más de 20 siglos, hace más de 2000 años, Él murió en una cruz, pero dice su palabra que resucitó, se levantó entre los muertos y muchas personas, al igual que estas personas que sienten admiración por estas eminencias, ¿verdad? O personajes famosos, llegan a ver la tumba del Señor Jesucristo con una diferencia notable y muy grande, y esa diferencia es que ya no está ahí el cuerpo del Señor. Él resucitó, Él salió de entre los muertos y vive hoy. Es la única persona en todo el planeta Tierra que vivió aquí en este planeta Tierra que murió y resucitó para ya no morir
nuevamente. Y eso es lo que yo quiero que tú comprendas en este pasaje que leímos. La resurrección de Cristo. Seguramente mucha gente lo asocia hoy en día, ¿verdad? Con una semana en específico. Cada semana pues lo llevan cargando, se forma una representación, ¿verdad? Acerca del rostro desfigurado del Señor, sangrentado, ¿verdad? Martirizado. Y ahí van muchas personas, ¿verdad? Creyendo de que ahí está el Señor. Algunos pues lo pretenden disfrazar diciendo de que que solamente es un recordatorio, no, de que es una conmemoración porque lo que él ocurrió. Sin embargo, en la mente de muchas personas existe, ese es el concepto, eso es lo que existe acerca de Jesús. Sin embargo, ustedes y yo sabemos de que Jesús ya no está en una tumba. Jesús ya no es esa persona desfigurada, ¿verdad? Que pretenden representar, sino que él se levantó, él resucitó, ciertamente padeció, sufrió, ¿verdad? Por nosotros, llevó hasta el más vil desprecio, pero él no se quedó allí, él no se quedó en una pirámide ni en un sarcófago, sino que él se levantó de entre los muertos y vive hoy. Ya no está clavado en esa cruz fue vencida, fue derrotada, e incluso esa tumba también, ¿verdad? Ya no está él allí, sino que ahora él habita en nuestros corazones. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 y 18. Dice la Biblia así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué glorioso lo que nos cuenta aquí Juan acerca de lo que Dios le permitió ver. Vio al mismo Señor, el que estuve muerto, pero que ahora vivo. Soy el primero y el último. Esto nos habla de algo bien especial, y póngale atención a estas palabras que el Señor le dijo a Juan acerca del primero y el último. Muy bien, entonces, en la Biblia vamos a encontrar diferentes resurrecciones, por supuesto, no solamente la de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver más resurrecciones, incluso hasta en el mismo Antiguo Testamento. Y si ustedes lo pueden buscar, ¿verdad? En un momento apropiado, ahí en su casita pueden leer Primera de Reyes o Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículos 20 al 23, donde podemos ver de que hay un cadáver que cae sobre el profeta Eliseo. También lo podemos ver en Segundo Libro de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21. En el Evangelio pues hallamos también la resurrección de la niña de 12 años, en los Evangelios, en el Evangelio, perdón. La joven de Naín. También podemos ver en el capítulo 11, ¿verdad?, de Juan, la muerte de Lázaro, cuando el Señor se tarda para poder llegar, pero usted sabe, ¿verdad? Lázaro era amigo de Jesús, y el Señor pues intencionalmente se tarda porque él quería glorificarse, pues. Pero podemos ver entonces otra muerte y otra resurrección. ¿Qué pasó con estas personas que resucitaron? ¿Por qué hicieron lo mismo que hizo Jesús? ¿Estás seguro que hicieron lo mismo que hizo el Señor Jesús? Pues hoy lo descubrirás, qué fue lo que ocurrió. Bueno, estos casos de resurrección pues son muy sonados, son muy conocidos. Pues también podemos ver un caso bien especial, y lo podemos ver en Mateo, léelo ahí en tu casa, ¿verdad? Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53. Y es un caso bien especial. ¿Por qué? Porque resucita Jesús al tercer día, pero dice la Biblia en el pasaje que les acabo de compartir, que juntamente con él resucitaron las primicias. Algunos aparecieron vivos, ¿verdad? Que alguna gente los vio pasar por allí, algunos se aterraron porque vieron que habían resucitado, sus ojos los pudieron ver. Entonces es otro ejemplo que la Biblia nos muestra de personas resucitadas en la Biblia, así como lo vemos también en Hechos capítulo 9 versículos 40 y 41, en el caso de Tabita, ¿verdad?, que fue resucitada por el apóstol Pedro. Ahí están unos casos que tú puedes confirmar a la luz de la palabra de ciertas resurrecciones que nos muestra la Biblia. Ahora, ¿por qué decimos que la resurrección de Jesús es una resurrección inigualable? Es bien importante que lo sepas para que estés seguro de por qué decimos esto. Y es primeramente que Cristo se levantó de la muerte de forma definitiva, es decir, para ya no morir nunca más. Él fue el primero
Por eso decía yo, el primero y el último. Él fue el primero en resucitar, en vivir para ya no volver a morir. Lázaro, Tabita, aquel que cayó, ¿verdad?, sobre los huesos o sobre Eliseo en su integridad, ¿verdad? La viuda, el hijo de la viuda de Sarepta, todos esos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Todas estas personas volvieron a morir, porque así está estipulado por la palabra del Señor, ¿verdad? Que en lo que nos dice Hebreos 12:2, ¿verdad? Que está establecido que el hombre muera una sola vez. Entonces estas personas nunca murieron, sino que fueron traídos de nuevo, ¿verdad?, al cuerpo, a la vida, para que el Señor se glorificara y de esta manera pues volver también a morir. Ahora, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección es inigualable. ¿Por qué? Porque Él pudo resucitar de entre los muertos. Lo hizo por su propio poder y lo conocemos a la luz de la palabra. Pero antes de eso, de dar esta explicación, quiero que veas lo que dice Oseas capítulo 13 y versículo 14. Dice Oseas 13:14. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Vemos que aquí aparece la palabra Seol, ¿verdad?, como una palabra hebrea en el Antiguo Testamento que da referencia al lugar de los muertos. Veamos lo que agrega el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento. Y dice, Cristo ha resucitado a los muertos como primicia de los que durmieron en Él. Y lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Lo puedes leer también en tu casa. Lo que significa de que Jesús haya resucitado como una primicia es de que van a haber muchos más que resucitarán para no volver a morir. Y la palabra del Señor nos alumbra y nos deja que seremos todos nosotros, los creyentes, los que hemos recibido la palabra, los que hemos abrazado la promesa en Cristo Jesús, cuando Él dijo, ¿verdad?, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque ciertamente este cuerpo va a morir y va a tener que ir a un sepulcro, a un ataúd, a un panteón, no sé, ¿verdad?, como le quieras llamar. Sin embargo, el Señor promete vida. Un día nos levantará de ese lugar ya con cuerpos glorificados. Pero si hay algo que debes de saber es de que aunque el cuerpo muera, el espíritu no muere, porque en Él tenemos vida. Y cuando digo en Él me refiero a la persona de Cristo. Así que Él fue levantado, decía hace un momento, por su propio poder. Porque si hay algo que debemos de tener seguridad es que Dios tiene el poder de dar la vida y de quitarla. Él la toma y la pone cuando Él quiera. Nosotros no podemos oponernos a eso. Quizás a veces nos perdemos en el camino porque estamos acostumbrados a esta vida y a las personas que en ella habitan, ¿verdad? Pero hay algo que es seguro y que tú tienes que tener en tu corazón firme, y es que la vida le pertenece al Señor. Él sabe en qué momento, ¿verdad?, parten unos, deja a otros, pero solo Dios sabe, y por eso es importante estar encomendados en sus manos. Dice Juan capítulo 10, versículo 17. Yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Muy bien, pensemos un momento en la tumba de Lázaro. Veamos el ejemplo de Lázaro, que es muy evidente, ¿verdad? A la luz de la palabra, por supuesto, ya había indicado que lo podemos encontrar en el capítulo 11 de Juan. En este caso, pues específicamente en el versículo 44, a lo que me quiero referir. Y es de que cuando Lázaro, el Señor lo llama y le dice, ven fuera, Lázaro sale con sus lienzos, sale atado de pies y manos. Pues ahí sí que él tuvo que quitarse todo eso, ¿verdad?, para poder ser libre. Esto habla de que él permaneció su cuerpo allí. Ahora, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucita, la Biblia habla de que cuando llegaron las mujeres a ver la tumba del Señor Jesucristo, la piedra estaba removida. ¿Quién la removió? No la removió ningún ser humano. El poder de Dios lo hizo. Cuando entraron y se dieron cuenta de que no estaba el cuerpo, ahí estaba, ¿verdad?, la túnica con el que él había sido envuelto. ¿Quién hizo eso? Solo Dios, porque Él tiene el poder para librar de la muerte
Entonces, en el caso de Lázaro, pues tuvo que ser llamado por la voz del que da la vida, y ahí podemos ver el ejemplo en la Biblia en el capítulo 11, versículo 44. Vamos a ver una lección del Antiguo Testamento bien fundamental que creo que muchos de los que somos cristianos conocemos, y si tú no lo conoces, pues aprende hoy en esta hora. Y es que en Israel existía antes, el Señor lo había estipulado así, por supuesto, un sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Presentar el pueblo a Dios, es decir, todos sus sacrificios para acercarse a Dios y decirle: Señor, en este año esto y esto fueron los pecados de tu pueblo, ¿verdad? Perdónalos. Y pues por supuesto presentarle a Dios al pueblo. Entonces, de manera de que el sacerdote al momento de que le presentaba a Dios al pueblo, entonces se acercaba con ellos para decirle que Dios había aceptado los sacrificios por los pecados que habían cometido. Entonces el pueblo se alegraba, se llenaba de gozo, de algarabía, gritaban, cantaban a voces de júbilo, ¿verdad? Porque Dios había recibido. Pero también cuando el Señor venía, y cuando el sacerdote, venía, el sumo sacerdote venía y tomaba el sacrificio, por supuesto, él tenía que hacer su propio sacrificio, ¿verdad? Como ser humano, por sus propios pecados, y se acercaba al lugar santísimo para presentar el pueblo a Dios cuando las cosas no habían sido bien hechas, cuando incluso el mismo sacerdote no había sido sincero, o sencillamente el acto de entregarle ese sacrificio a Dios por sus propios pecados no era sinceramente. Entonces el sacerdote tenía unas campanillas en su traje. Esas campanillas lo que daba a entender a los que estaban en el patio, es decir, los israelitas, es que él estaba caminando y estaba teniendo su acto, ¿verdad?, de entrega al Señor. Y al oír, pues ellos daban por sentado de que el sacerdote pues estaba vivo y que Dios seguramente estaba aceptando las ofrendas que ellos llevaban, los sacrificios. Y por supuesto, al momento de salir, pues se llenaban de júbilo, como les decía, ¿verdad? Porque Dios había aceptado. Pero resulta de que cuando ya no oían las campanillas, porque los israelitas no podían entrar al lugar santísimo, Dios estipuló solamente que fueran los levitas, ¿verdad?, los sacerdotes. Entonces el sumo sacerdote, que por supuesto el primero fue a Aarón, ¿verdad? Cuando entraba el sumo sacerdote y ya no se escuchaban las campanas, era porque Dios no había aceptado el sacrificio de la nación de Israel, y por supuesto de él tampoco, y este caía muerto. Los israelitas, pues como ingeniosos que eran, amarraban una soga larga, porque cuando ya no escuchaban el sonido del sacerdote, entonces ¿qué hacían? Sacaban el cuerpo del sacerdote. ¿Por qué? Porque había muerto, porque Dios no había aceptado los sacrificios que había hecho, ¿verdad?, por los pecados de los demás. Entonces, en este caso, pues todos quedaban tristes porque tenían que reconciliarse con el Señor, y de igual manera el sacerdote no tenía esa facultad de perdonar pecados, no tenía esa facultad, ¿verdad?, de volver a la vida. Sencillamente era un ser humano, ¿verdad?, que Dios por supuesto lo colocó para hacer un oficio, pero al igual que los demás, ¿verdad?, tenía que pasar por el filtro de la muerte. Y eso es lo que vemos nosotros en el capítulo 28 y versículos 34 al 35 del libro de Éxodo. Eso es para que tú y yo lo podemos analizar a la luz de la historia. ¿Qué quiero decir con todo esto que estamos hablando, ¿verdad? El sacerdote, el sumo sacerdote, es decir, Jesucristo, cuando Él viene a esta tierra, Él es el sacrificio único, más que suficiente por todos los pecados de la humanidad. Cuando muere en la cruz, Él presenta, y ante Dios es suficiente ese sacrificio que se hace a Él, ¿verdad? Por tal razón, Él resucita, vive, se levantó entre los muertos, porque fue más que suficiente su muerte. Eso fue lo que cumplió a cabalidad lo que el Padre exigía para que pudiésemos nosotros vivir. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que debemos de estar llenos de alegría, llenos de gozo. ¿Por qué? Porque Él se levantó entre los muertos. Lo único que debes de hacer es seguirle, recibirlo en tu corazón, y ya si ya lo has hecho, pues entrégate con todo tu ser todos los días de tu vida. Quiero que veamos ya para concluir la paradoja de la semilla, y la Biblia nos habla acerca de eso. Cuando hablo de paradoja, pues me refiero a algo contradictorio, a algo que aparentemente dice una cosa, pero a la vez se contradice, como que dijera otra. Pero resulta de que la paradoja era muy usada por nuestro Señor Jesucristo para darnos a entender verdad. Y en el
Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 23 a 26, podemos encontrar esta paradoja que yo les quiero dejar en sus corazones para terminar este altar familiar, y dice la Biblia así: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Qué maravilloso lo que nos enseña la Biblia en este pasaje. Es la paradoja de la vida. Y resulta de que el Señor mismo da ese ejemplo, porque resulta de que existe un grano que para poder dar fruto necesita morir en tierra. Ya estando muerta en tierra, entonces empieza a brotar un fruto nuevo, una semilla nueva, la cual traerá muchos más frutos, ¿verdad? Porque florecerá y crecerá. Pues Jesús hace una comparativa. Y él nos dice a nosotros: para que tú puedas vivir, necesitas morir primero. Él ya nos dio el ejemplo. Él lo hizo todo como un acto sacrificial en la cruz, perfecto. Sin embargo, Él nos invita a nosotros también a morir juntamente con Él. Muere a esa vieja vida, muere a esos deseos, muere a esos anhelos que quizás solamente tienen un fin material. El mundo, pues, en su manera de pensar, dicen: comamos, divirtámonos, aprovechemos esta vida porque solo hay una, porque ellos piensan de que hay mucho que vivir hasta la muerte, y que lo que se haga en esta tierra, pues, es todo lo que se tiene. Pero ustedes y yo hoy podemos comprender a la luz de la Biblia que no es así, que hay algo más que esta vida, y de hecho es lo más importante que hay. La Biblia misma nos habla de que las cosas que vemos, que hoy son a nuestros ojos, fueron creadas de las que no vemos. Entonces, cuando el Señor nos habla acerca de morir, se está refiriendo también a que no amemos esta vida, que no amemos los placeres que hay en él, que ciertamente el mundo se mueve de una forma, te impulsa a hacer cosas que quizás tú dudas, y tu misma conciencia, gracias al amor de Dios, ¿verdad?, que Él dejó en nosotros, te dice que no es por ahí. Sin embargo, ¿verdad?, es más fuerte la presión de este mundo y tú cedes. Entonces ahí es donde el Señor quiere que tú te enfoques y te concentres y puedas darle gloria a Él, en ser obediente, en no dejar que este mundo te moldee, sino que muere a este mundo, sepúltate, ¿verdad?, a este mundo, y deja que el Señor sea el que con su poder, así como lo hizo incluso con ese grano, ¿verdad?, porque de Él salió todo eso, ¿verdad?, de Él viene todas las cosas. Seguramente de Él fue la idea de que este grano muriera para que pudiera vivir y dar mucho fruto, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Ya hace más de 2000 años, más de 20 siglos, que nuestro Señor hizo el sacrificio en la cruz para que nosotros pudiésemos vivir. Él nos dio el ejemplo. Por tal razón, eso quiere decir que sí se puede. No puedes decir: yo no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro, porque no hay fundamento para eso. Claro que sí se puede. Si te imaginas que de verdad no se pudiera, fuera triste en nuestro caso, fuera triste nuestra vida, fuera un caos total en el mundo. Sin embargo, si yo te estoy predicando, si estás escuchando este mensaje, estás escuchando este podcast, estás viendo este video, es porque Dios te está diciendo: sí se puede. Es cierto, si lo intentas hacer solo, no vas a poder, porque no tienes potestad. Por tu propia cuenta no tienes esa fuerza, pero por eso Él lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Él entregó su vida para que tú pudieses tener vida también. Pero Él únicamente hace pactos con aquellos que de verdad quieren dejarlo todo por seguirlo a Él. Y quiero que veas lo que dice el versículo 26 de lo que leímos en este evangelio, que es el evangelio de Juan, capítulo 12, 26, ¿verdad? Y dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Así que ahí está una palabra clave: servir. Sírvele al Señor, entrégale todo tu corazón, déjale a Él lo más importante, y te vas a dar cuenta
que no hay decisión más grande y la mejor en esta vida que dejar que Él viva en nosotros, morir nosotros para que Él viva. ¿Qué piensas tú de lo que acabo de platicar? ¿Qué opinión le das a este tema de muere para poder vivir? No ames esta vida tiene trampas y solamente te llevan a la muerte. Así que te dejo eso en tu corazón y finalizo. Lo dejo en tu corazón este versículo bíblico que está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si te sientes identificado, pues díselo al Señor. Señor, esto es para mí. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desprecies su amor. No dejes que este mundo te embauque. He utilizado esta palabra, ¿verdad?, para decir que te abrume, que te moldee, que Él te diga qué tienes que hacer. Porque este mundo fue vencido por el Señor en sus engaños. Y si el Señor venció este mundo y Él vive en ti, entonces seguramente tú también vencerás. No dejes que te moldee, no dejes que te diga qué es lo que tienes que hacer y hasta dónde tienes que ir, porque su camino es un camino de muerte. Deja que el Señor moldee tu vida. Muere juntamente con Él, así como lo dijo el apóstol: yo soy crucificado con Él. Está diciendo: yo muero juntamente con Él. Ya no vivo yo, ciertamente estoy respirando en este cuerpo, ciertamente me muevo en esta vida, pero tus pensamientos ya no están en tanto hacer toda una vida acá y hacer grandes propiedades como que si nunca fueras a morir. Está bien ser próspero, está bien que tú quieras crecer, que quieras tener propiedades, bienestar. Eso es muy correcto. Sin embargo, tienes que comprender de que hay una vida mejor que esta. ¿A cuál le vas a dar más prioridad? Inclinemos nuestro rostro, y si el Señor te ha hablado, entonces díselo en esta oración. Padre amoroso, te doy gracias por esta bendición que me das, de poder acercarme aquí juntamente con cada una de estas personas, Señor, con estas familias, Padre, que están viendo este video, que están escuchando este audio desde el cielo. Gracias por cada uno de ellos que ha apartado este tiempo para poder escucharte a ti. Te ruego, Señor, de que puedas poner en sus corazones más deseo de búsqueda, más vida, Señor, cristiana, más vida contigo, Dios eterno. Dale la fuerza para renunciar a este mundo y que de esta manera, Señor, podamos un día conocerte, Señor, y confirmar que todo lo que tú nos dijiste en tu palabra era la verdad. Gracias, Señor. Queremos morir para poder vivir contigo por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te doy muchas gracias por darme esta oportunidad de entrar una vez más a tu hogar o donde quiera que vayas y poder reflexionar a la luz de la palabra verdades bíblicas que nos pueden ayudar a conducirnos en esta vida de una manera mucho mejor. Así que será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.